Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Bien, chicos, como ustedes saben, la clase pasada nosotros estuvimos estudiando lo que se refiere directamente con la temática de clasificación de costos y la clasificación de los gastos. Habíamos entendido la importancia que tiene cada una de estas terminologías, de igual manera, qué tipo de importancia tienen dentro del emprendimiento. Recordemos que aunque parezcan palabras semejantes o que tienen quizá una misma conceptualización, cada una de estas enfatiza algo en específico y mucho más cuando estamos hablando de llevar a cabo un negocio o un emprendimiento, cada una de estas debe estar cuadrada y especificada en lo que le corresponde. Yo no puedo hablar de costos y de gastos refiriéndome a la misma cosa o a la misma situación. Nosotros ya habíamos identificado la clase pasada que costo se refiere principalmente a todo el desembolso de dinero que se realiza con la finalidad de poder crear más materia prima, de poder elaborar el producto o de poder realizar el servicio final que quiere ofrecer el emprendimiento. Por otro lado, tenemos los gastos. Los gastos es el dinero que se desembolsa por parte de la empresa o de la institución, pero que esto se le realiza como un modo de que no va a volver. Por ejemplo, cuando yo realizo un costo, cuando yo tengo un costo sobre algo, ¿qué va a pasar? El costo a mí me sirve para crear el producto. Al yo vender el producto, estoy teniendo una retribución, ¿sí? Quizá un poco importante que se consolida dentro de mi economía del emprendimiento. Pero por otro lado, tenemos también los gastos. Los gastos, espérame un momento, chicos. Los gastos se caracterizan por directamente tener una relación de no retribución, es decir, lo que se gasta quedó ahí y punto. Yo no voy a esperar que ese dinero me regrese. No estoy utilizando este dinero con la finalidad de poder generar más dinero. En este caso, los gastos se especificaban principalmente en ser toda esta área en la cual así se venda o no se vende el producto, este dinero se tiene que desembolsar, por ejemplo, arriendos, sueldo, pago de servicios básicos dentro del local o dentro del establecimiento, pago también a las personas que directamente no tienen una relación primaria con el producto como tal. ¿Sí? Entonces, aquí viene esta conceptualización. ¿Por qué es importante que yo analice estos términos y que identifique a qué se refiere cada uno de ellos? Es porque principalmente cuando nosotros vamos a desarrollar un modelo de negocio, siempre también lo debemos hacer por escrito, por ejemplo. Sí, a veces nosotros podemos llegar a creer que el negocio es crear algo y ya, como siempre les digo, pero no. Atrás de ello viene una investigación, atrás de ello viene un proyecto, un tiempo de estudio, un estudio de campo, una planificación, una organización, un tiempo en el cual yo me especifiqué y me dediqué a analizar diferentes variables, a identificar qué tipo de problemáticas o qué tipo de riesgos quizá podían presentarse dentro del negocio. O sea, yo al estudiar todo esto tengo un amplio espacio, un amplio campo en el cual debo identificar diferentes aspectos. Estos aspectos que a mí me ayudan y me incentivan a tomar decisiones a partir de un negocio o de un modelo de negocio, ¿sí? Todo esto yo lo realizo con la finalidad de tomar decisiones. Estas decisiones tienen que estar encaminadas a obtener retribuciones económicas favorables para el negocio. Por otro lado, también deben estar encaminadas a que yo pueda satisfacer necesidades del entorno. Nosotros en todas las clases nunca debemos olvidarnos el principal objetivo que tiene el emprendimiento. Principalmente que está basado en que en la responsabilidad social. Aparte de estar basado en la responsabilidad social, yo debo identificar que tiene que satisfacer algún tipo de necesidades.
Y por otro lado, que está basado principalmente en la acción, es decir, en tomar decisiones, porque de nada me va a servir a mí el yo tener prácticamente un plan perfecto, estructurado por escrito, pero de nada me sirve si es que yo no lo pongo en práctica, si es que yo no busco quizás si es factible, si no es factible. También es importante entender que la investigación me sirve a mí principalmente para identificar si es que el negocio o el modelo de negocio que yo quiero crear tiene futuro o no tiene ningún futuro, ¿sí? Si es que voy a obtener beneficios o no voy a obtener beneficios a partir del mismo. Quizá nosotros tenemos algún pensamiento bastante relevante y bastante importante de decir, no, es que mi sueño, un ejemplo, no sé, mi sueño es crear un negocio de ropa, una marca de ropa. Pero yo voy viendo que de acuerdo al estudio, de acuerdo al análisis, a la investigación, quizá no es un buen modelo de negocio. Quizá el resultado no va a ser el que yo espero. Quizá lo que yo voy a obtener a partir de este tipo de negocios no va a ser tan positivo para lo que yo quiero verme a futuro. ¿Sí? Entonces aquí viene este punto importante en decir, bien, de acuerdo a la investigación, ¿es factible o no es factible que yo me cree este negocio? ¿Me va a resultar o no me va a resultar? Pero no importa, si es que yo realicé una investigación y identifiqué de cierta manera que no me va a dar buenas retribuciones económicas y digo, bueno, quizá perdí tiempo, quizá perdí también recursos un poco mínimos a comparación de lo que yo hubiese perdido si es que hubiese invertido dinero. O sea, es que yo hubiese puesto el dinero sobre la mesa para crear el negocio y vi que al final el negocio no iba a resultar. Aquí estoy perdiendo directamente dinero. Por otro lado, estoy perdiendo tiempo, que el tiempo también es importante. Por eso es que nosotros al momento de realizar la investigación debemos maximizar nuestros recursos, utilizar lo más posible el tiempo para poder obtener beneficios y no prácticamente durarme, qué sé yo, un año y medio, 2 años en una investigación, cuando en realidad puedo minimizar este tiempo de investigación para poder yo llegar a tomar una buena decisión. Pero una vez que yo realicé toda investigación, que yo ya realicé todo el estudio de campo, que ya tengo las variables pertinentes, que yo identifico bien, este modelo de negocio puede llegar a resultar, si va a tener objetivos, si va a tener buenas finalidades. Bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner en práctica ya el negocio, tomar la acción, crear el negocio. Pero algo importante aquí es que el negocio no se va a crear de la noche a la mañana y que el negocio ya solamente yo pongo los insumos necesarios y ya voy a empezar a vender o voy a empezar a ofertar el servicio. No, aquí viene otro punto importante que nosotros debemos analizar dentro del estudio de mercado y que son las normas tributarias. Es decir, si yo me quiero inmiscuir en el mercado, si yo quiero ser parte de los negocios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber identificar cuáles son las reglas del Estado, cuáles son las reglas del espacio en el que yo quiero crear mi emprendimiento. Porque a su vez nosotros vivimos en un país de libre mercado, ¿sí? Donde el capitalismo es el sistema económico que estructura nuestro sistema. Es decir, que existe la propiedad privada. Yo tengo libertad para poder crear el negocio que yo quiera, siempre y cuando este no afecte a la ciudadanía y por consiguiente, siempre y cuando yo cumpla con todos los requisitos y con todas las normas que rigen en mi sociedad. Y aquí es en donde aparecen las normas tributarias, es decir, donde empezamos nosotros a tener directamente ya diferentes formas, empezamos a tener ya también diferentes reglas que debemos ir cumpliendo para que el negocio alcance el éxito esperado, para que el negocio logre sus objetivos planteados desde un inicio. Esto es importante, chicos, ¿sí? Tomar en cuenta todos estos parámetros para yo poder alcanzar al 100% mis objetivos. Dentro de esto, quiero que por favor, para ir comenzando, analicemos el siguiente video que nos habla sobre las normas tributarias que rigen
en nuestro país también y de las cuales nosotros podemos obtener beneficios al momento de desarrollarnos en el ámbito mercantil y comercial. Vamos a ver, por favor. Hola, hoy trataremos sobre las principales normas tributarias del Ecuador, pero para ello debemos conocer qué son los tributos. Son las prestaciones obligatorias que se satisfacen generalmente en dinero y que el Estado exige por su poder de imperio y en virtud de una ley. La principal norma es la Constitución de la República del Ecuador. Es la norma suprema a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos. El artículo 300, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. ¿Qué es el Código Tributario? Es una ley orgánica que regula las relaciones jurídicas entre administración tributaria y contribuyente. Los tributos generales son la supremacía de las normas tributarias, principios tributarios y fines tributarios. Las administraciones tributarias son central, seccional y de sección. Deberes formales del contribuyente o responsables: la inscripción en el RUC, emisión de comprobantes de venta, declaración y pago de impuestos. Deberes de la administración: recibir toda la petición o reclamo, inclusive el del pago indebido que presenten los contribuyentes responsables o terceros. La LORTI es la Ley de Régimen Tributario Interno, agrupa las normas legales de carácter tributario. Tenemos impuestos como el ICE, impuestos ambientales, el IVA y el impuesto a la renta. Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. Es una normativa que su estructura impositiva se sustenta en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social. Impuestos, de los cuales tenemos impuestos a los activos en el exterior, impuesto a los ingresos extraordinarios, impuestos a la salida de divisas. Decretos es toda disposición administrativa que provenga de una autoridad o poder superior compuesto por normas o reglamentos. Dependiendo de la legislación de cada país, puede ser emanado directamente por el presidente. Decreto de ley es emitido directamente por el Poder Ejecutivo. Tiene rango de ley y para su aprobación no se necesita la autorización del Congreso. Se crean en situación de emergencia en la que no hay tiempo para obtener la validación del Poder Legislativo. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos analizado ya cuáles son este tipo de normas tributarias que tiene el Ecuador, entonces vamos a identificar cómo podemos cumplir a cabalidad con estas normas tributarias, ¿sí? Son obligatorias, porque así sea que yo sea un negocio pequeño o un negocio grande, tengo que cumplir con las leyes que rigen dentro de mi país. Esto sabemos nosotros incluso desde el momento de ser ciudadanos. Yo puedo ser la persona más no sé, digamos, con una discapacidad grande en la sociedad, pero eso no me exime a mí de no cumplir con las normas que rigen en mi sociedad. Existen límites, existen líneas las cuales nosotros no podemos sobrepasar. Y en este caso también este tipo de límites y este tipo de normas son las cuales yo debo tomar en cuenta para poder llevar a cabo un emprendimiento exitoso. Cuando nosotros vemos generalmente ya los locales que están clausurados, por ejemplo, es porque incumplieron con alguna de estas normas, es porque generalmente no tomaron en cuenta los consejos o las iniciativas quizá que este tipo de fundamentos a nosotros nos incita a tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos alguna pregunta que nos dice, ¿hay algún contador entre tu familia o tus amigos? ¿Qué conoces sobre este trabajo? El contador. El contador principalmente tiene un rol importante dentro de la sociedad, no solamente dentro de una familia, sino dentro de la sociedad,
porque es quien a mí me da las pautas y me enseña y me ayuda a llevar correctamente la contabilidad de mi negocio o de mi hogar o de mi trabajo o de mis actividades económicas. ¿Por qué es importante esto? Porque de cierta manera, perdón un ratito, chicos. De cierta manera, nosotros tenemos diferentes espacios en los cuales tomar acciones a partir de las normas tributarias que rigen en el sector. Todas estas normas nosotros vimos en el video que nos hablaba de que son los impuestos, de que son este tipo de retribuciones económicas que el emprendimiento tiene que hacer al Estado. ¿Por qué? Porque de cierta manera es como que el Estado nos dijera, les damos el espacio, les doy el lugar para que ustedes puedan llevar su negocio a carta cabal, que puedan tener una economía, que puedan tener también diferentes sistemas dentro de su emprendimiento, pero ¿cuál es la única retribución que se les pide? Pues los impuestos. Principalmente las normas tributarias se han establecido con el fin de contribuir al crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional. Esto es algo que yo siempre les voy a repetir e incluso en el texto nosotros constantemente estamos viendo que se nos dice, todo está impulsado a buscar el desarrollo sostenible del Estado, ¿sí? La evolución económica de una sociedad. ¿Por qué? Porque de cierta manera nosotros, al ser parte del mercado, al ser parte del sistema económico, debo contribuir a qué? A que el Estado se desarrolle correctamente, a que el Estado tenga dinero, ¿para qué? Para que también el resto de cosas que también me incluyen a mí dentro de una ciudadanía, por ejemplo, como la seguridad, el acceso a la salud, el acceso a la educación, estén de cierta manera en su máximo esplendor y yo no tenga mayores complicaciones. Por más que nosotros queramos verle desde una perspectiva en la cual yo trabajo, tengo plata y punto, se acabó, el resto no me interesa. Todo lo que sucede en el entorno tiene directamente una retribución importante en mis actividades cotidianas, en lo que yo hago, en lo que yo dejo de hacer, a no ser que quizás sea una persona ya demasiado poderosa que logre abarcar poderes en lo político, en lo social, en lo económico, en la salud, en todo, y que directamente ninguna de las actividades que se realicen o de las afectaciones que tenga la sociedad no tengan ningún nexo conmigo, ahí es algo diferente. Pero de una u otra manera, si yo tenga dinero, esté teniendo un buen ingreso dentro de mi negocio, de mi emprendimiento, si el sistema de salud está precario, si la educación está precaria, si quizá existen otros ámbitos en los cuales no se puede tener un buen desarrollo, yo me siento afectado directamente. Y es por eso que nosotros manejamos estas ideologías en las cuales hablamos sobre un desarrollo sostenible igualitario, ¿sí? El beneficio es para todos. El salir adelante es para todos. Todos tenemos una economía individual, pero todos aportamos a que lo que se dé, a lo que se aporte, sea en beneficio de la sociedad. Es decir, que el Estado busca el desarrollo económico del país mediante una legislación que incentiva las inversiones, promueve la producción con su consecuente generación de plazas de trabajo y destina de manera justa los recursos obtenidos hacia diferentes sectores del Ecuador. Es decir, si es que yo pago mis impuestos al día, si es que yo cumplo con las normas tributarias que mi emprendimiento debe generar, estoy incentivando principalmente a qué? A las inversiones, es decir, que también las personas que están externamente al Ecuador se sientan interesadas por invertir, no solamente en negocios pequeños, sino también en una economía generalizada. Estas inversiones me sirven a mí para obtener también recursos económicos. Nosotros debemos regular todo este tipo de apartados importantes. No solamente lo que sucede en mi entorno es lo que me afecta, sino todo lo que le pasa al Ecuador, la forma en la cual el Ecuador se desenvuelve, la forma en la cual el Ecuador obtiene beneficios, ¿sí? Bien, a partir de ello, entonces nosotros también tenemos otro punto importante que es las plazas de trabajo. Al yo crear un emprendimiento que esté correctamente establecido, que cumpla con sus normas, quiere decir que está trabajando dentro de lo correcto.
no va a tener clausuras, no va a tener complicaciones, no va a tener riesgos y por ende va también a facilitar que la producción de plazas de trabajo. No solamente quiero decir plazas de trabajo que yo voy a contratar gente para que trabaje dentro de mi emprendimiento, porque siempre tenemos la ideología de empezar desde un negocio pequeño. Pero ¿cómo genero yo plazas de trabajo aquí? Genero, por ejemplo, contratando un contador. A su vez también contratando personas que me ayuden con encomiendas. A su vez contratando personas que a mí me ayuden, no sé, en la limpieza, los proveedores, las personas que se encargan de publicidad. Todos estos pequeños elementos que conforman el negocio están generando plazas de trabajo porque ya generan ingreso para otra persona. Por otro lado, también nosotros tenemos que la tributación permite al Estado recaudar recursos mediante el cobro de impuestos, gravámenes y tasas a las personas naturales o jurídicas que realizan una actividad que genera ingresos. Todo este dinero sirve para financiar el gasto público. Por ejemplo, lo que yo les decía, en educación, salud, medio ambiente, cultura, entre otros. Yo dentro de mi sociedad tengo muchos elementos a tomar en cuenta, muchas cosas que rodean el ámbito social, político, económico, y que si es que yo realizo mis actividades correctamente, si es que yo cumplo con mi deber como ciudadano, estoy aportando ¿a qué? A que todas estas actividades incentiven el desarrollo como país. Nosotros sabemos, somos considerados un país en vías de desarrollo, no un país desarrollado como tal. Nos hemos mantenido durante muchísimos años en un país en vías de desarrollo. ¿Por qué se da esto? Porque de cierta manera existen muchas limitaciones, principalmente desde el ámbito político, que es lo que desglosa todo lo que somos como sociedad y que no permite el desarrollo. Por ejemplo, el turismo en nuestra actualidad. ¿Por qué se ha visto muy afectado el turismo? Debido a la inseguridad. Gracias a los altos índices de inseguridad que registra nuestro país, el turismo se ve afectado. Muchos de los países grandes ya limitan o les dan consejos a sus ciudadanos de no venir a este país porque existen altos índices de inseguridad. Estas inseguridades también provocan, por ejemplo, el cobro de lo que conocemos nosotros actualmente, las famosas vacunas. Afecta a la economía del emprendimiento. Muchos negocios deciden cerrar, ¿por qué? Por salvaguardar su bienestar, por salvaguardar también su integridad. ¿Y qué hace? Todo esto menora el desarrollo económico de la ciudadanía. Las personas deciden resguardarse, limitarse, ya no aportar tanto al ámbito comercial o al ámbito mercantil. ¿Por qué? Porque si es que tengo un negocio, corro riesgo de que me vengan a vacunar y esto vea afectado mi integridad, la integridad de mi familia y sobre todo la integridad de mi negocio, el ámbito económico. Todo esto debe ser regulado principalmente desde el Estado. ¿Sí? Y esto se ha visto principalmente reflejado en nuestra actualidad debido a los malos a las malas estructuras políticas a las cuales nos hemos visto expuestos como país. Pero principalmente cuando nosotros hablamos desde el ámbito económico o desde el ámbito del emprendimiento, esto es lo que se busca. Y lamentablemente nosotros en la teoría tenemos muchas cosas, pero cuando vamos a la práctica es totalmente diferente. Quizá nosotros en lo teórico tenemos herramientas, tenemos formas, tenemos diferentes puntos que nos ayudan a tomar buenas decisiones, lo que nos incentivarían también a tener buenas estrategias de mercadeo. Pero ¿qué sucede si es que en mi sociedad esto es imposible? Porque por más que tenga yo prácticamente un negocio o una idea de negocio exitoso, si quizá la estructura social no me lo va a permitir. La inseguridad me va a limitar, la economía se ve limitada. Entonces, todo esto viene de la mano. ¿Y cómo podemos nosotros intentar cambiar esto? Pues tomando buenas decisiones al momento de quizá elegir a nuestro nuevo mandatario. Pero bien, regresando a la temática principal que hablamos sobre el desarrollo sostenible, sobre el correcto uso de la economía dentro del mercado, tenemos principalmente dos elementos fundamentales cuando se habla de las tributaciones al Estado: las personas naturales y las personas jurídicas. Cuando yo me rijo a un mercado, cuando yo soy parte del emprendimiento, parte de los negocios, parte de la economía, debo identificarme o como persona natural o como persona jurídica. ¿Y cómo sé en qué área es en la que yo me voy a desenvolver? Principalmente tenemos que
Una persona natural es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal, es decir, yo no dependo de nadie más, mi negocio es mío, lo que yo rijo en el emprendimiento es mío, no dependo de absolutamente nadie más. Por otro lado, la persona realiza labores empresariales como individuo, sin necesidad de constituir una empresa. Por ejemplo, la venta de leches en el sector rural usualmente se la realiza como persona natural. Es decir, soy yo el único actor y promotor de mi emprendimiento. Así venda caramelos, como venda pan, como venda ropa. Soy yo, no dependo de absolutamente nadie más. Es un negocio individualizado. Ahí me considero como persona natural. Por otro lado, también, por ejemplo, los abogados, doctores, ingenieros suelen prestar sus servicios a título personal y por ende son personas naturales. Si yo venda algo, así yo ofrezca un servicio, si yo no dependo de nadie más, si cuando a mí me contratan o cuando a mí me compran, me dicen, le compré, por ejemplo, a Génesis Naranjo. Génesis Naranjo es la que me está ofreciendo este servicio que estoy diciendo. Estoy conformándome como una persona natural porque no tengo un título de una empresa, porque no trabajo con ninguna de otras personas, simplemente soy yo, únicamente yo. Por otro lado, tenemos a las personas jurídicas. Esta es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de una empresa. Es decir, por ejemplo, si es que un ejemplo, yo ofrecería un servicio educativo, pero yo pertenezco a una academia o a una empresa que ofrezca este tipo de servicios. ¿Qué querría decir? Yo no me considero como una persona natural ya, sino como una persona jurídica porque ya estoy prestando servicios a nombre de una empresa mucho más grande. Por otro lado, al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa más no el dueño quien asume las obligaciones adquiridas. Es decir, si es que de pronto cae una demanda, la demanda cae sobre la empresa, más no a nombre de título personal de una sola persona. Que ahí ya por consiguiente tenemos lógicamente ya los representantes legales, las personas que están a cargo del mando, que ya tienen que hacerse cargo de ello, pero como tal no cae algún tipo de represalia sobre una persona en específico, sino como tal sobre la empresa, sobre el negocio, el nombre consolidado como tal. Por otro lado, también tenemos que las empresas se constituyen con uno o más socios, para lo cual requieren obtener una serie de permisos, entre los cuales se pueden destacar la autorización otorgada por la Superintendencia de Compañías. ¿Qué sucede aquí? El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas conocido como el SRI es el Estado o es la entidad principal que regula todas estas normas tributarias, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo desarrolle en mi negocio se esté cumpliendo a cabalidad. Esta verifica que las instituciones cumplan con las normas tributarias estipuladas en la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su reglamento. ¿Cuál es esta ley orgánica? Principalmente, nos dice qué personas son las obligadas a llevar contabilidad. A eso se refiere que yo pago tributos, a que llevo una contabilidad. Principalmente en el artículo 37 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, se menciona que están obligados a llevar contabilidad las personas naturales que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas de 0 al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto de rentas de la renta. También, cuyos ingresos brutos anuales de estas actividades del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales imputables de la actividad empresarial del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. Es decir, de cierta manera, cuando ya se excede un poco más adelante del límite de ingresos mensuales o de ingresos anuales o semestrales, ahí es donde se debe llevar una contabilidad. Por ejemplo, la fracción básica es el monto mínimo sobre el cual las personas naturales deben empezar a cancelar el impuesto a la renta. Este valor lo determina el Servicio de Rentas Internas al inicio de cada año.
Por ejemplo, para el año 2015, la fracción básica desgravada es de 10.800. Es decir, si yo anualmente gano más de 10.800, pues entonces ahí yo tengo que llevar ya una contabilidad, es decir, tengo que pagar ya impuestos directamente relacionados al ingreso que yo tengo. Por ejemplo, hay otras personas que también se llevan una contabilidad, pero que, por ejemplo, se declara, porque se le llama la declaración en cero. Quiere decir que los montos que yo mensualmente tengo, o semestral o anualmente tengo, no superan este límite de cantidad de dinero, entonces, por ende, declaro en cero. Pero por otro lado, las personas naturales que ya tienen este tipo de ingresos mensuales o anuales, tienen que llevar ya un registro para a su vez también contribuir al servicio de rentas internas, es decir, pagar mis impuestos. No es que generalmente yo aquí puedo ganar lo que gane y ya la gente se queda tranquila, no, tiene que pagar un impuesto de acuerdo a la cantidad de dineros que tenga. Además, también en el artículo 34 establece que todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades como personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad. La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado. De igual manera, los documentos sustentarios de la contabilidad deberán conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo con lo establecido en el Código Tributario como plazo máximo para las personas de cierta manera con obligación tributaria, sin prejuicio de plazos establecidos con otras disposiciones legales. El artículo 39 nos dice la inscripción en el régimen único del contribuyente, es decir, en el RUC. Los contadores que llevan la contabilidad de una empresa en forma obligatoria se inscribirán en el registro único del contribuyente, es decir, sí o sí se debe llevar un RUC. El RUC registra que una persona está llevando una contabilidad, que una persona está netamente consciente y que una persona está siendo parte del desarrollo económico de la sociedad. En esto, aún más en el caso de que trabajen exclusivamente en relación de dependencia. La inscripción en el RUC les habilitará para firmar declaraciones de impuestos de las sociedades. Es decir, todo lo que nosotros llevamos, principalmente el dinero que tenemos dentro de nuestros emprendimientos, no es que yo tengo el dinero y ya, no necesito hacer absolutamente nada más, no. Este dinero tiene que verse directamente reflejado en qué, en mis impuestos, en lo que yo compro, en lo que yo gasto, en los costos que yo tenga dentro de mi negocio. ¿Y por qué? Porque todo esto me va a mí a permitir llevar un negocio legal. Un negocio que no tenga también apartados negativos o que quizá pueda verse afectado por incumplimiento de la ley. Por ejemplo, tenemos aquí un dato curioso que nos dice, las personas que no están obligadas a llevar contabilidad, pero que ejercen una actividad económica, como profesionales, comisionistas, artesanos y demás trabajadores autónomos sin título profesional y no empresarios, deberán llevar un registro de sus ingresos y de sus egresos. Es decir, sea que gane mucho, sea que gane poco, sea que yo sea parte de un ámbito comercial. Esto lógicamente se habla cuando somos personas parte de un mercado. Si es que yo trabajo para una empresa, si es que yo trabajo para una entidad privada, no como tal llevaría una contabilidad, a no ser que yo como tal sea parte de ofrecer un servicio, de yo vender algo, ahí se lleva una contabilidad. Pero como les digo, así sea que yo gane poquito o gane mucho, pues tengo que siempre estar consciente del dinero que entra, del dinero que sale y de todo cómo se maneja en mi entorno, porque quizá si es que yo tengo que declarar en algún momento, tengo que saber el dinero que estoy manejando dentro de mi entorno, ¿sí? Para ya ir finalizando, chicos, con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla llevar a cabo un emprendimiento de una manera eficaz y con buenos resultados. Veamos, por favor. Emprender no es algo fácil. Ser empresario implica asumir toda clase de responsabilidades y compromisos. Puede que como empresario debas trabajar más que cualquier otra persona en tu negocio. Puede que al principio los ingresos te hagan pensar una y otra vez en renunciar. Puede que tengas que hacer 1000 cosas al tiempo si quieres ver tu negocio prosperar. Entonces, ¿por qué emprender?
A continuación, te compartimos 10 razones por las que vale la pena ser emprendedor. Dedicarte a lo que realmente te apasiona. La vida es muy corta como para tener el trabajo equivocado. Si te sientes inconforme con lo que estás haciendo hoy, seguramente tu corazón te está haciendo una invitación a emprender. Elige un trabajo que te guste y nunca en la vida tendrás que trabajar. Libertad. El emprendimiento es una oportunidad para que seas tu propio jefe y seas dueño de tu tiempo. Entonces, serás tú quien tome las decisiones importantes en tu vida. Independencia financiera. Cuando eres empresario, significa que tu salario ya no depende de tu jefe, sino de ti mismo. Mientras más te esfuerces, mejores serán tus resultados y tus ingresos. Trabajar por tus sueños y no por los de alguien más. Al final del día, una de las mayores satisfacciones de un emprendedor es saber que está trabajando por sus propios sueños, ideas y objetivos. Tu tiempo es limitado. No lo desprecies viviendo la vida de otra persona. Generar empleo. A través de tu negocio podrás crear oportunidades para otras personas y generar un impacto positivo en el desarrollo económico de tu región. Crear valor. Un negocio es una oportunidad para hacer mejor la vida de otras personas. Emprender se trata de crear valor, solucionar problemas, satisfacer necesidades y transformar positivamente nuestro entorno. Tener una vida llena de retos. Los emprendedores odian la rutina y no están dispuestos a dedicar su tiempo a trabajar en empleos que les resulten aburridos. El día a día de un emprendedor está lleno de retos por superar y metas por alcanzar. Crecimiento personal y profesional. El emprendimiento es un camino de constante aprendizaje en el que todos los días debes adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades que te permitirán superar tus propios límites. Sentirte realizado. Emprender se trata de dedicar todo tu tiempo, esfuerzo y energía a seguir tus sueños y pasiones. Entonces, seguramente tendrás una vida llena de satisfacciones personales. Trascender. Los emprendedores no quieren ser una persona más. Ellos quieren que haya un antes y un después de su paso por este mundo. No van tras el dinero, sino detrás de un sueño. Son personas visionarias que literalmente quieren cambiar el mundo. La vida de un emprendedor es una vida sin descanso. Es una vida en la que tienes cientos de miradas criticando lo que haces y esperando a que des un paso en falso para verte caer y decir, te lo dije. Una vida donde fracasar es más fácil que tener éxito. Pero, ¿quieres que te diga algo? La vida de un emprendedor es una vida que vale la pena. Es la única vida en la que tú eres dueño de tu tiempo y en la que tienes la posibilidad de ser dueño de tu propio futuro. Es una vida llena de pasión, en donde cada día hay una razón para continuar luchando. Es una vida en la que te sientes pleno porque estás haciendo lo que realmente te gusta.